Hay algo que debería llamarte la atención desde antes de abrir cualquiera de los evangelios. Son cuatro versiones distintas de la misma historia, escritas por 4 personas diferentes, para públicos diferentes, con detalles que no siempre coinciden. Si alguien quisiera fabricar el relato más importante de la historia humana, no lo haría así. Lo haría con una sola voz, una sola línea de tiempo, sin variaciones que pudieran generar preguntas. Lo que tenemos es lo contrario. Y eso, paradójicamente, es uno de los argumentos más sólidos a favor de su autenticidad. Los relatos fabricados se coordinan. Los testimonios reales de personas distintas se parecen en lo esencial y difieren en los detalles. Nadie inventa una historia y luego la complica deliberadamente con 4 versiones que requieren explicación. La explicación existe, y es más interesante que cualquier teoría de inconsistencia. Cada evangelio fue escrito para una audiencia específica, con un propósito específico, respondiendo a una pregunta que esa audiencia en particular necesitaba que alguien respondiera. Mateo escribe para judíos que conocen las Escrituras y necesitan saber, ¿es este Jesús el rey que esperamos? Marcos escribe para gentiles romanos que nunca oyeron hablar de un Mesías y necesitan ver, ¿qué hizo este hombre y por qué cambió todo? Lucas escribe para el mundo grecorromano culto con la pregunta de fondo, ¿tiene este movimiento credibilidad histórica real? Y Juan, escribiendo décadas después que los otros 3, deja atrás las preguntas secundarias y va directo al centro. ¿Es este hombre Dios? Cuando entiendes qué pregunta responde cada uno, los 4 evangelios dejan de parecer una contradicción y empiezan a parecerse a lo que realmente son. 4 retratos del mismo sujeto, pintados desde 4 ángulos que ningún ángulo individual podría haber capturado solo. Mateo comienza con 17 versículos que la mayoría de los lectores modernos saltan. Una genealogía, una lista de 42 generaciones que va desde Abraham hasta Jesús. Eso suena como material de archivo, algo que existe para completitud histórica, pero que no tiene relevancia práctica para quien lee hoy. Eso es porque no somos el público original. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1-1. Para un lector judío del primer siglo, esos 2 nombres en la misma oración funcionaban como una señal de alarma en el mejor sentido posible. Abraham era el hombre con quien Dios había firmado el pacto original, el padre de toda la nación, aquel a quien Dios prometió en Génesis 12, que a través de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esa promesa tenía más de 1000 años cuando Mateo escribe, David era el rey bajo cuyo reinado Israel había alcanzado su mayor gloria, aquel a quien Dios le había prometido en 2 Samuel 7, una dinastía permanente, un descendiente en el trono para siempre. Mateo no está introduciendo personajes, está presentando una reclamación legal en la primera línea del documento. Este Jesús es la intersección exacta de esas 2 promesas. El trono tiene un ocupante, el pacto tiene un cumplidor. Lo que viene después es donde Mateo se vuelve verdaderamente único entre los 4 evangelistas. Conecta cada momento significativo de la vida de Jesús con una profecía específica de las Escrituras hebreas. Una y otra vez aparece la misma fórmula. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo usa esa frase, o alguna variación de ella, más de 12 veces. Nacido en Belén. Miqueas 5:2. Lo anticipó con una especificidad geográfica que elimina la coincidencia como explicación. La familia huye a Egipto y regresa. Oseas 11:1. El ministerio se establece en Galilea. Isaías 9:1 y 2. Escrito 700 años antes. La entrada a Jerusalén sobre un asno. Zacarías 9:9. Los soldados que se reparten la ropa de un condenado echando suertes. Salmo 22. Un texto que describe la crucifixión antes de que la crucifixión existiera como método de ejecución romano. Vale la pena detenerse en eso un momento. El Salmo 22 fue compuesto alrededor del año 1000 a.C. La crucifixión como práctica sistemática de ejecución no fue adoptada por los romanos, sino hasta varios siglos después. Cuando ese salmo fue escrito, la imagen que contiene no tenía ningún referente real en ninguna cultura conocida.
y sin embargo describe con precisión anatómica lo que ocurriría en una colina fuera de Jerusalén 1000 años después. Mateo no comenta ese detalle, solo lo señala. La evidencia considera que habla por sí sola. Hay otro detalle en la genealogía de Mateo que la mayoría pasa por alto. Incluye a 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías, y María. En una genealogía judía del primer siglo, mencionar mujeres era inusual. Mencionar a estas mujeres específicas era desconcertante. Tamar se disfrazó de prostituta. Rahab era una prostituta de Jericó, gentil. Ruth era moabita. La esposa de Urías es introducida recordando que fue el adulterio de David, no su propio nombre. Mateo incluye a estas mujeres deliberadamente al inicio mismo de su argumento sobre el rey prometido. Está diciendo algo sobre el tipo de linaje que Dios construye y sobre el tipo de personas que Dios incluye en su historia, antes de que el Evangelio haya comenzado propiamente. Mateo está construyendo un caso judicial, y lo construye para una audiencia que tiene todo el contexto necesario para evaluarlo. Un pueblo que conocía esas profecías de memoria, que las había recitado en la sinagoga desde la infancia, que había esperado su cumplimiento durante generaciones. Su argumento se reduce a esto. Mira lo que estaba escrito. Ahora mira lo que ocurrió. Dime si eso es coincidencia. Y luego está quién escribió esto. Mateo era recaudador de impuestos en Cafarnaúm, al servicio de Roma. En el sistema social del judaísmo del primer siglo, eso lo ubicaba en el escalón más despreciado que un judío podía ocupar. Cobraba dinero de su propio pueblo para enviarlo al imperio que los ocupaba. Era considerado ritualmente impuro, excluido de la comunidad religiosa, no apto para dar testimonio en ningún tribunal. Los hombres piadosos cruzaban la calle para no tener que saludarlo. Este hombre escribió el evangelio más meticulosamente judío del Nuevo Testamento, el más exhaustivo en su dominio de las escrituras hebreas, el más implacable en su argumento de que Jesús es el Rey de Israel. La ironía de eso va más allá de lo literario. El hombre que su propia comunidad había descartado como traidor al pacto, resulta ser el que Dios elige para demostrar el cumplimiento de ese pacto, con mayor precisión que cualquier otro autor del canon. Hay un evangelio dentro del evangelio, y ese evangelio secundario es sobre lo que Dios hace con las personas que la sociedad ya dio por perdidas. Mateo también es el único que registra el Sermón del Monte en su forma extensa, los capítulos 5 al 7, y dentro de ese sermón hay algo que merece atención específica, la expresión reino de los cielos. Mateo la usa 32 veces. Los otros evangelistas usan reino de Dios. Son la misma realidad expresada de manera diferente, pero la elección de Mateo es deliberada. Está escribiendo para lectores judíos que evitaban pronunciar el nombre de Dios directamente. Mateo no traduce para ellos, escribe en su idioma cultural desde adentro. Ese detalle revela algo sobre cómo Mateo entiende su misión. No está llevando el mensaje de afuera hacia adentro de la comunidad judía. Está hablando desde dentro, con el lenguaje de dentro, a personas que comparten su misma herencia, su misma historia, su misma esperanza postergada durante siglos. El evangelio, que comienza con una genealogía de 42 generaciones, termina con un mandato que apunta en dirección contraria. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. El libro, que abrió con una lista de nombres israelitas, cierra con un llamado que alcanza a todos los pueblos de la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12 llega a su forma final en las últimas 4 líneas de Mateo. Marcos. Marcos entra sin preámbulo, sin genealogía, sin ángeles, sin pastores, sin historia del nacimiento. Las primeras palabras del libro son: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el versículo siguiente ya hay una voz clamando en el desierto. Para el versículo 9, Jesús ya está siendo bautizado. Para el versículo 12, el Espíritu lo lanza al desierto. Para el versículo 14, el ministerio ya ha comenzado. Leer a Marcos es como subirte a un vehículo que ya estaba en movimiento cuando llegaste. Una decisión editorial perfectamente calibrada para su audiencia. Se entiende ampliamente que Marcos escribió desde Roma, basando su relato en el testimonio de Pedro.
El escritor de la iglesia primitiva Papias, alrededor del año 130 d.C., registró que Marcos era el intérprete de Pedro, alguien que anotó con cuidado lo que Pedro recordaba de las palabras y acciones de Jesús. Los lectores a los que Marcos se dirige son gentiles, muy posiblemente romanos, personas sin ninguna inversión en la genealogía mesiánica, sin contexto para los debates sobre la ley judía, sin paciencia para preámbulos teológicos. Lo que esa audiencia sí tenía era un sentido agudo de la acción, de la jerarquía del poder, de lo que significa ser efectivo en el mundo. Y Marcos les muestra a Jesús en términos que esa cultura podía procesar. Alguien que actúa, que decide, que avanza. La huella lingüística más característica de Marcos es la palabra griega euthus, que significa enseguida o de inmediato. Aparece más de 40 veces en 16 capítulos. Eso es casi 3 veces por capítulo. Jesús sana y enseguida continúa. Llama a un discípulo y enseguida lo sigue. Termina de hablar y enseguida lo siguiente ya está ocurriendo. El ritmo narrativo de Marcos crea una sensación de acumulación constante, de que cada evento tiene un peso que empuja hacia el siguiente, que todo el libro está inclinado hacia algo, y ese algo está declarado con precisión en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la tesis del libro. Está en el centro exacto del relato. Y desde ahí organiza hacia atrás y hacia adelante todo lo que Marcos incluye. Para una audiencia romana, esa lógica era completamente ajena. El poder en Roma era unidireccional. Los superiores mandaban, los inferiores obedecían, y la grandeza se contaba en victorias militares, en territorios anexados, en poblaciones sometidas. El sistema entero dependía de que nadie en la cima descendiera voluntariamente. Marcos le presenta a esa audiencia a alguien que invierte el sistema desde adentro, no con una revolución, sino con un servicio que culmina en una muerte deliberada. Lo que hace que ese argumento sea todavía más poderoso es la escena que Marcos coloca al final de la crucifixión. Cuando Jesús muere, no es un discípulo el que hace la declaración definitiva sobre su identidad. Es un centurión romano, un oficial militar entrenado para ejecutar órdenes del imperio, que mira la cruz y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. El hombre que representa exactamente la lógica de poder que Jesús había invertido, es quien pronuncia el veredicto del libro. Solo Marcos coloca esas palabras en ese momento con ese peso específico. Pero hay algo en Marcos que la mayoría de los lectores pasan por alto, y creo que es lo más revelador del libro. Marcos es el evangelio más brutalmente honesto sobre los fracasos de los discípulos. Pedro, que es la fuente principal de Marcos, queda retratado en sus peores momentos con una franqueza que ningún propagandista habría permitido. Pedro reprende a Jesús cuando anuncia su muerte, y Jesús le responde llamándolo Satanás. Pedro se queda dormido en Getsemaní mientras Jesús ora con tal intensidad que el texto dice que su sudor caía como gotas de sangre. Se queda dormido no una vez, sino 3 veces. Y luego, frente a una empleada doméstica sin ningún poder sobre él, niega conocer a Jesús en 3 ocasiones distintas, ante una fogata de carbón en la misma noche. Marcos no busca encuadres favorables para ninguno de esos momentos. Los registra con la misma economía directa que usa para los milagros. Los escritores del mundo antiguo no hacían eso. Las historias se escribían para glorificar al protagonista o a sus seguidores. Nadie comisionaba una narrativa que dejara al líder de su movimiento como un cobarde que huye y un hombre valioso como alguien que falla en el momento más crítico. A menos que la restauración que vino después fuera tan real y tan total, que el fracaso no pudiera dañar la historia, sino fortalecerla. Hay un detalle que aparece solo en Marcos y que muchos estudiosos interpretan como una firma autobiográfica. Marcos 14:51 y 52 menciona a un joven que seguía a Jesús durante el arresto en el jardín, que llevaba solo una sábana de lino sobre el cuerpo, y que cuando intentaron agarrarlo, huyó desnudo dejando atrás la sábana. Ningún otro evangelio menciona a ese joven. No tiene función narrativa aparente, no contribuye al relato de ninguna manera evidente. La única explicación que tiene sentido es que ese joven era el propio Marcos,
y que lo incluyó porque era su manera de decir, yo también estuve allí, y yo también huí. La honestidad de Marcos sobre el fracaso no comienza con Pedro, comienza con él mismo. Marcos es el evangelio más corto, 16 capítulos, pero dedica 6 de esos capítulos a la última semana de la vida de Jesús. Eso es 1/3 del libro sobre 7 días. Cuando ves esa proporción, entiendes qué es lo que Marcos considera el centro gravitacional de todo el relato. Cada milagro, cada confrontación, cada movimiento urgente del libro es una cuenta regresiva hacia ese viernes en las afueras de Jerusalén. Lucas. Antes de leer el Evangelio de Lucas, conviene leer cómo empieza. Lucas 1:1 al 4. Puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Antes de continuar, conviene detenerse en esas 4 oraciones. Lucas no está escribiendo desde el recuerdo ni transmitiendo una tradición oral. Está describiendo un proceso de investigación. Entrevistó testigos directos, reunió fuentes, organizó el material con criterio histórico. Usa el vocabulario de la historiografía greco-romana clásica, el mismo registro que usaban Tucídides o Polibio cuando describían su metodología. El destinatario, Teófilo, cuyo título excelentísimo indica rango oficial en la administración romana, no es alguien que necesita ser convencido de creer. Es alguien que ya recibió instrucción sobre estos eventos y quiere saber si lo que le enseñaron tiene base sólida. Lucas escribe para darle esa certeza. Su evangelio existe como respuesta a una demanda de rigor histórico. Lucas era médico, griego, gentil, el único autor no judío del Nuevo Testamento. Compañero de Pablo en varios de sus viajes misioneros, lo que significa que tuvo acceso directo a comunidades en toda la cuenca mediterránea, incluyendo muy posiblemente Jerusalén, donde pudo haber entrevistado a testigos de primera mano en los años inmediatamente posteriores a la resurrección. Todo eso configura un evangelio con una sensibilidad particular hacia personas que los otros evangelios tratan de manera marginal. Lucas es el único evangelio que incluye el relato del nacimiento desde la perspectiva de María. El Magnificat, el canto que María entona en Lucas 1, es uno de los textos más radicalmente políticos del Nuevo Testamento. Dispersó a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas pone esas palabras en boca de una adolescente en una aldea sin importancia. Solo Lucas lo registra. Y luego hay una escena en el capítulo 7 que aparece únicamente en Lucas y que resume en un solo episodio todo lo que este evangelio quiere decir. Jesús se acerca a la ciudad de Naín y encuentra un cortejo fúnebre saliendo por la puerta. El difunto es el hijo único de una viuda. En esa cultura, una viuda sin hijo varón no era simplemente alguien en duelo. Era alguien que había perdido su única fuente de protección legal, su único acceso a recursos, su lugar en la estructura social. Lucas describe a la mujer en una sola frase, y ella era viuda. 3 palabras que su audiencia entendía como la descripción de alguien que lo había perdido todo, no solo a su hijo, sino a su futuro. El texto dice que cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella. No espera que alguien le pida algo. No está respondiendo a una fe demostrada ni a una petición formulada. Ve a una mujer en el límite de lo que una persona puede perder y actúa. Le devuelve al hijo. La escena termina en silencio sobre la mujer. No hay declaración de fe, no hay agradecimiento registrado. Solo la realidad de que Jesús la vio. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Lucas es el único evangelio que nos da la historia de los pastores en el nacimiento. El ángel del Señor no aparece primero ante los sacerdotes, ni ante los sabios, ni ante los funcionarios de la corte de Herodes. Aparece ante hombres que trabajaban de noche con animales, que por su oficio no podían mantener la pureza ritual que la ley requería, cuyo testimonio no era admitido en los tribunales judíos porque se los consideraba deshonestos por definición. Esos son los primeros a quienes Dios anuncia el nacimiento de su Hijo.
Lucas 2:10. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La frase «para todo el pueblo», en boca de un ángel ante pastores, es el programa completo del Evangelio de Lucas, resumido en 5 palabras. Lucas es el único que registra la parábola del buen samaritano, donde el héroe moral de la historia pertenece al grupo étnico que los judíos de Judea consideraban el más contaminado y el más indigno. 2 figuras religiosas respetables, un sacerdote y un levita, ven al hombre herido en el camino y pasan al otro lado. El samaritano se detiene. Lucas no necesita subrayar la ironía. La deja ahí, expuesta, para que el oyente la procese. Lucas es el único que nos da a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó, tan excluido de la comunidad que trepa a un árbol para ver pasar a Jesús sin que nadie tenga que cederle espacio. Y Jesús mira hacia arriba y le dice que ese día tiene que quedarse en su casa. No hay conversión registrada antes de la invitación. La invitación llega primero. Y Lucas es el único que nos da la parábola del hijo pródigo. Hay un detalle en esa parábola que se pierde fácilmente en la traducción cultural. Lucas 15:20 dice que cuando el hijo regresaba, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. En la cultura del cercano Oriente Antiguo, un hombre de posición no corría. Correr en público era una exhibición física que rebajaba la dignidad del que corría. Un patriarca respetado que se levantaba de su silla y echaba a correr por el camino se convertía instantáneamente en objeto de comentario y posiblemente de burla. Lucas lo sabe, su audiencia lo sabe, y ese padre de todos modos se recoge las ropas y corre. Esa imagen es la declaración teológica más concentrada del Evangelio de Lucas. Dios corre hacia quienes regresan. Eso es lo que Lucas quiere que su audiencia entienda. Lucas presta más atención a las mujeres que cualquier otro evangelista, y lo hace con un nivel de detalle que distingue su relato. No son presencias anónimas ni figuras de fondo. Son Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, alguien con acceso a la corte. Son Susana y muchas otras que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Son María y Marta de Betania, cuya historia Lucas cuenta en el capítulo 10 con suficiente detalle para mostrar el carácter de cada una. En un mundo donde las mujeres eran invisibles para la historia oficial, Lucas las nombra. En el capítulo 6, Lucas registra una versión de las bienaventuranzas que es considerablemente más directa que la de Mateo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y luego añade lo que Mateo no incluye. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Lucas no atenúa esa tensión. La deja exactamente donde Jesús la dejó. En el capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro lleva esa tensión hasta sus consecuencias definitivas. Lo que hace esa parábola literariamente notable no es el destino final de cada personaje, sino este detalle. En todo el relato, el rico nunca le habla directamente a Lázaro, ni mientras vivían en el mismo umbral, ni después de la muerte. Cuando pide ayuda, la pide a través de Abraham, refiriéndose a Lázaro como si fuera un instrumento disponible para su comodidad. Su fracaso no fue principalmente acumular riqueza, fue nunca haber visto a Lázaro como una persona. Solo Lucas continúa la historia más allá del Evangelio. Escribió el libro de Hechos como segunda parte del mismo trabajo, dirigido al mismo Teófilo. Lucas muestra quién es Jesús. Hechos muestra lo que su espíritu hace a través de personas ordinarias cuando Jesús ya no está presente físicamente. Lucas está pensando en el arco histórico completo, no solo en la vida de un hombre, sino en el nacimiento de un movimiento que atraviesa culturas, idiomas y fronteras. Lucas 24:47 declara el alcance de ese movimiento: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde un pesebre en Belén, hasta los confines del mundo romano. Lucas traza esa línea con la precisión de alguien que sabe que está documentando el inicio de algo que no va a detenerse. Juan es diferente de los otros tres, de una manera que sientes antes de terminar el primer párrafo.
Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos, del griego sinópticos, ver juntos, porque comparten estructura, secuencia y una cantidad significativa de material común. Juan está aparte. Más del 90% de su contenido no aparece en ninguno de los otros tres. Pero lo más revelador no es lo que Juan agrega, es lo que Juan omite. No hay historia del nacimiento, no hay tentación en el desierto, no hay transfiguración, no hay parábolas, ninguna. No hay sermón del monte, no hay exorcismos. Las enseñanzas y los relatos más reconocibles de la vida de Jesús están sistemáticamente ausentes del Evangelio de Juan. Lo que Juan tiene, en cambio, empieza así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio, Juan abre con las mismas palabras con que abre el Génesis. No está comenzando su relato en el año 1 de la era común, ni en el siglo primo, ni en la creación del universo. Está comenzando antes de que el tiempo existiera como categoría, antes de que hubiera algo que describir. En ese espacio anterior a todo, existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 es donde esa declaración toca tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo griego es skenoo, que significa literalmente plantar una tienda, establecer un campamento. Dios armó su tienda en territorio humano. Esa imagen no es decorativa. Lleva un peso específico para lectores que conocen el Éxodo, donde la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, la tienda sagrada que Israel cargaba por el desierto. Juan está diciendo que lo que aquella tienda representaba, Jesús lo es en persona. Juan era parte del círculo más íntimo de los 12. Estuvo presente en la transfiguración. Estuvo en el jardín de Getsemaní. Estuvo al pie de la cruz, el único de los 12 que el texto coloca allí explícitamente. Fue al sepulcro la mañana de la resurrección. Y años después, décadas después, escribe no como alguien que está reportando lo que vio, sino como alguien que ha tenido tiempo de entender lo que significa lo que vio. Donde los otros evangelios registran docenas de milagros, Juan selecciona 7. Los llama señales, semeia en griego, porque en Juan cada acción de Jesús apunta más allá de sí misma hacia una afirmación sobre su identidad. Las señales no son el destino, son el camino hacia la pregunta, ¿quién es este hombre? Agua convertida en vino en Caná, piedras ordinarias, agua ordinaria y una instrucción de Jesús. Lo que sale no es agua mejorada, es el vino que el maestresala describe como el mejor del banquete. Jesús lleva lo ordinario hasta su forma más plena. Sanación del hijo de un funcionario real desde Cafarnaúm sin estar físicamente presente. El padre le pide que viaje con él. Jesús le dice que regrese, que su hijo ya está bien. El hombre cree antes de verificar. Cuando llega, los sirvientes le confirman que la fiebre se dio en la hora exacta en que Jesús habló. Su autoridad opera a distancia, sin contacto, sin proximidad. El paralítico del estanque de Betesda llevaba 38 años esperando. El texto dice que esperaba que el agua se agitara, porque la tradición decía que el primero en entrar después de esa agitación era sanado. 38 años siendo el segundo, el tercero, el que siempre llegaba tarde. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Una pregunta que suena obvia pero que no lo es. Después de casi 4 décadas, hay personas que se han reorganizado alrededor de su condición. La pregunta es seria, y la respuesta de Jesús no es ayudarlo a llegar al agua. Es hablar directamente a la parálisis. La alimentación de 5,000. El caminar sobre el agua durante la tormenta que siguió. La sanación del ciego de nacimiento. Alguien que nunca había procesado una imagen visual en toda su vida, que no tenía ningún marco de referencia para entender lo que Jesús le da. Y finalmente, Lázaro. Lázaro lleva 4 días muerto cuando Jesús llega. El detalle del 4.º día no es arbitrario. En la tradición judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, y que al 4.º ya no había posibilidad de retorno. Marta sale al camino y le dice a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto».
Jesús no responde con una promesa, responde con una afirmación de identidad. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es diferente a decir, puedo resucitar a tu hermano. ¿Nos? Afirmar que eres la resurrección significa que la muerte no opera con independencia tuya. Significa que el límite que ella representa solo existe mientras tú lo permites. Luego va a la tumba y llama a Lázaro hacia afuera. Y entre esa declaración y esa acción, hay dos palabras que Juan registra y que los lectores apresurados pasan por alto. Juan 11:35. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, y probablemente uno de los más densos. Jesús sabe lo que está a punto de hacer. Acaba de declarar que Él es la resurrección y la vida. La tumba no tiene ningún poder que Él no elija dejar pasar. Y llora de todas formas. Porque María llora. Porque la gente que la rodea llora. Porque el dolor presente importa incluso cuando la solución está a segundos de distancia. Solo Juan nos da ese detalle. Y solo Juan lo deja sin comentario. No necesita explicación. Lo que dice es suficiente. Lo que Juan registra también de manera sistemática, y que los otros evangelistas no concentran de la misma forma, son las declaraciones de Jesús que comienzan con «Yo soy». Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Esto merece atención específica porque en el contexto del judaísmo del primer siglo, la construcción «yo soy» no era una figura retórica, era el nombre de Dios. Cuando Moisés preguntó en el Éxodo cómo debía llamar a aquel que lo enviaba, la respuesta fue «Yo soy el que soy». Cada vez que Jesús usa esa construcción en Juan, está hablando a personas que reconocen exactamente su peso. En Juan 8:58, lleva eso a su expresión más directa. Los líderes religiosos lo confrontan. «¿Aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham?» Jesús responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». El tiempo verbal en esa oración es imposible en castellano normal. Abraham fuese es pasado. Yo soy es presente. Jesús está usando el tiempo verbal que no puede existir dentro de la historia, porque lo que describe está fuera del tiempo. Los líderes religiosos tomaron piedras para lapidarlo. Entendieron perfectamente lo que dijo. La noche antes de su arresto, Juan registra el discurso del aposento alto, capítulos 13 al 17, la enseñanza más larga de Jesús, preservada en cualquier evangelio. El contexto es esto. En pocas horas Judas lo entregará, Pedro lo negará, todos huirán. Jesús lo sabe. Y su preocupación central en ese momento es que sus amigos no estén perturbados. Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está a horas de la agonía en el jardín, del arresto, de los juicios, y lo que ocupa su conversación es, voy a prepararte un lugar. Eso es, o la calma de alguien que ha perdido contacto con la realidad de lo que le espera, o la perspectiva de alguien para quien lo que viene después de la muerte pesa más que lo que viene antes de ella. Juan declara su propósito explícitamente en Juan 20:30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Juan escribió. Su objetivo no es registrar todo lo que ocurrió, es seleccionar lo que conduce a una decisión. El libro es una invitación a un veredicto. Los 4 juntos. Pon los 4 retratos uno al lado del otro. Un recaudador de impuestos al que su propia comunidad había cancelado, construye el caso legal más meticuloso del Nuevo Testamento, para demostrar que Jesús cumple cada promesa que Israel había estado esperando durante 1000 años. Un joven que probablemente huyó desnudo del jardín de Getsemaní, registra el testimonio de un pescador que negó 3 veces a Jesús,
ante una empleada doméstica, y lo hace sin suavizar ni un detalle. Un médico griego que nunca conoció a Jesús en persona, entrevista a cuantos testigos puede encontrar y produce el retrato socialmente más inclusivo de todos, el que tiene más mujeres por nombre, más pobres con historia propia, más extranjeros con dignidad, y un anciano que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Escribe décadas después no para añadir datos, sino para decir lo que esos datos significan. Un traidor al pacto escribe el evangelio más profundamente enraizado en ese pacto. Un hombre que falló públicamente permite que ese fracaso quede escrito para siempre. Un gentil produce el retrato más humanamente amplio. Un testigo ocular confía al papel la afirmación más difícil. Cada retrato responde una pregunta diferente. Ninguno compite con los demás. Cada uno ilumina un ángulo que los otros tres no pueden alcanzar por sí solos. ¿Cómo leerlos? 4 evangelios, 4 puertas de entrada distintas, dependiendo de dónde estás parado cuando las buscas. Si eres el tipo de persona que necesita evidencia antes de dar cualquier paso, si tu mente funciona acumulando datos hasta que la conclusión se vuelve inevitable, empieza por Mateo. No es un texto devocional, es un expediente. Profecía por profecía, prueba por prueba, construido para alguien que necesita ver el caso completo antes de decidir. La iglesia primitiva lo citaba más que cualquier otro evangelio, probablemente por esa razón. Si lo que necesitas es ver a Jesús en movimiento antes de entender quién es, si los argumentos te aburren pero la acción te retiene, lee a Marcos. Es el más corto. Puedes leerlo sin interrupciones en una tarde. Y tiene una manera de instalarse en la cabeza que los libros más elaborados a veces no logran, precisamente porque no sobra nada. Si tu historia personal incluye alguna versión del «yo no calificó para esto», si has asumido que la gracia que los demás reciben fue diseñada para personas con mejores antecedentes que los tuyos, lee a Lucas. La respuesta a esa pregunta está en cada capítulo. El padre no espera que el hijo llegue al final del camino para salir a su encuentro. Echa a correr desde que lo ve aparecer en el horizonte. Y si lo que necesitas es resolver la pregunta central, no qué dijo Jesús ni qué hizo, sino quién es. Si estás dispuesto a sentarte frente a la afirmación más grande que alguien ha puesto en papel y decidir qué piensas, empieza por Juan. No te dejará procesar eso desde una distancia cómoda. La primera oración ya dice todo lo que necesitas saber sobre a dónde va el libro. El cierre. 4 libros. 4 ángulos, el mismo centro. Lo más notable de los 4 tomados juntos es que ninguno cancela a los demás. Se necesitan. Quita a Mateo y pierdes la raíz histórica que conecta a Jesús con 1000 años de promesas. Quita a Marcos y pierdes la urgencia que revela por qué la cruz era inevitable desde el primer capítulo. Quita a Lucas y pierdes a los pastores, a la mujer que lava los pies con lágrimas, al hijo que regresa, al padre que corre. Quita a Juan y pierdes la pregunta que envuelve a todas las demás. 4 temperamentos distintos, 4 públicos distintos, 4 énfasis distintos, todos sostenidos por el mismo espíritu, todos apuntando a la misma persona. Dios no eligió un solo testigo para el momento más importante de la historia. Eligió a un traidor, a un fugitivo, a un médico extranjero, y a un anciano que todavía recordaba el calor de aquella última cena, porque ninguna sola perspectiva era suficiente para contenerlo. Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 4 libros intentaron contenerlo. El mundo no podría. Pero estas 4 puertas están abiertas, y cualquiera de ellas lleva al mismo lugar.